Mira, yo recuerdo que cuando la niña murió yo estaba en las calles, andaba en las calles, me recuerdo yo era contrabandista. Yo cargaba el piano de Dajabón a Santiago. Cuando yo conocí este tipo de cosas, recuerdo que fue un joven que me dio un tabaco de marihuana en un cigarro, no sé cómo le llaman Philly. Y recuerdo que ese joven me dijo, fuma, y yo comencé a probar este tipo de cosas. Se lo voy a decir, esto se lo estoy refiriendo a los mismos presos que están en las cárceles. ¿Sabe por qué? Porque en la cárcel hay personas que se meten a la iglesia y le están pidiendo a Dios por su libertad para volver a delinquir, a hacer lo mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Para mí es una honra, es un placer hoy tener un hombre de Dios, un profeta que Dios está levantando en estos últimos tiempos, nuestro hermano Mickey López. Él nos va a bendecir con un testimonio impactante, pero no olvide darle me gusta y suscribirte a nuestra plataforma. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de los oyentes que están ahí a través de esta transmisión. Y para muchos no es un secreto de que cada hombre de Dios y cada mujer de Dios tiene un pasado y que viene arrastrando con un pasado desde su infancia. Entonces nosotros como hombres de Dios debemos de dar testimonio en cuanto a lo que Dios viene realizando en cada uno de nosotros. Y la gloria sea de Dios, de donde Dios nos sacó, dice la palabra, de lo más vil y menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por lo cual Dios nos sacó de un bajo mundo, de lo que es la pandilla y de lo que es las cosas que a Dios no le agradan en estos nuevos tiempos. Y gracias a mi hermano y profeta Zaqueo que me dio la oportunidad de estar en esta hermosa tarde, en este lugar, para hablar de lo que el Señor vino realizando hace mucho tiempo en mi vida y en la vida de mi familia. Y por lo cual quiero hablarles de este testimonio, porque es un testimonio muy vivido para muchos jóvenes, por lo cual esas cosas solamente conducen a la misma muerte. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo era un adolescente, a la edad de 14 años, comencé lo que es a delinquir en las calles. Comencé lo que es a hacer cosas que a Dios no le agrada, cosas ilícitas que solamente conducen a la cárcel y a la destrucción. Lo que te quiero decir que cuando ya yo estaba un adolescente, ya yo conocía lo que es las drogas y conocía lo que es también muchas cosas que es la brujería y cosas que son aberraciones delante de Dios. Pero cada día más la vida nos va enseñando y vamos aprendiendo. En cuanto hubo una vez, yo estaba en un lugar y fui a llevar a una persona. Me recuerdo que yo era un motoconcho. Y cuando fui con ese pasajero a ese lugar, había un altar de brujería que estaba al otro lado. Y como la curiosidad me dijo, párate al frente de ese lugar, y me paro en el frente. Pero ¿qué sucede en ese momento? Cuando yo llego a ese lugar, la persona que entra no es cristiana. La persona que entra a ese lugar no es cristiana, yo tampoco era cristiano. Pero en el momento como que sentí de parte de Dios, no sé o qué fue, hablarle a esa persona. Y le dije que lo que estaba haciendo estaba incorrectamente. Pero el personaje que estaba examinando a esa persona salió del lugar y me dijo que si quería que si yo quería una consulta. Wow. Y yo le dije que no. Una consulta de brujería. De brujería, para ver si cómo estaba mi vida. Porque quiero aclararte algo en cuanto a eso. En cuanto a esa persona me estuvo hablando de eso, yo comencé a mirar en el mundo espiritual cosas que nunca en mi vida yo la había vivido. Wow. Y recuerdo que yo fui a un lugar que muchos saben que en el cementerio se practica lo que es el satanismo. Y muchos recuerdan que hay un hombre que es muy conocido, llamado el varón del cementerio. Dios mío. Y cuando tú vas a esos lugares, tú invocas y llamas a ese tipo de personaje. Y yo recuerdo que fui ese día porque se me había ahogado una niña de 2 años y 6 meses en una tina. Entonces yo recuerdo que entré a ese lugar, al cementerio, a reclamar, a ver por qué había sucedido eso y el por qué había sucedido esa situación en mi hija. Pero yo no entendía el por qué estaba aconteciendo. Lo que pasa es que lo que estaba aconteciendo era el llamado de Dios que ya estaba en mí. Pero todavía no me sentía conforme con lo que estaba pasando. Y luego acudí lo que es a la bebida y acudí lo que es a la calle y dormí en la calle, amanecí en la calle. Wow. Al pasar el proceso, la situación que estaba atravesando con mi familia. Recuerdo que en esos tiempos la esposa que tenía tampoco era cristiana, era una mujer que fue el primer matrimonio que tuve en esos tiempos. Pero yo no entendía qué era lo que estaba aconteciendo.
Recuerdo que el enemigo me decía en las calles, quítate la vida, suicídate, tu vida no vale nada. Wow. Y yo andaba en las calles, andaba delinquiendo, andaba en un motor, ya usted sabe, haciendo de todo. No andaba haciendo cosas buenas en ese tiempo. Pero cuando veamos lo que es el asunto de Dios, recuerdo que conocí un amigo y ese amigo me lleva a un lugar a tomar. Cuando llegamos a ese lugar a tomar, ¿qué pasa? Conozco una joven en ese lugar y cuando llego a ese lugar, él me presenta a esa joven, pero también el papá de esa joven era satanita. Dios mío. Era hechicero. Wow. Y recuerdo que a ese hombre le cogió conmigo para hacerme la guerra en esos tiempos, porque no sé si era que ella entendía lo que había en mí y el potencial ya que había, lo que Dios estaba haciendo conmigo. Recuerdo que hubo una acusación que en verdad yo no la cometí y digo yo que por qué estaba aconteciendo esto en mi vida, golpe tras de golpe en cuanto a lo que aconteció en mi hija que había muerto, yo buscando un refugio para refugiarme, para poder llenar ese vacío en mi corazón. Y en esos tiempos me había separado también de la madre de la niña que se me ahogó. ¿Qué sucede con esto? Que eso nos da una enseñanza cada día más, a que cada día más nosotros vamos a subir de nivel. Wow. Hay gente que no entiende esto, pero yo te voy a hablar profundidades. Cuando recuerdo que estoy muy quitado de bulla y este hombre me prepara una trampa. Y este hombre me prepara una trampa y yo voy a una tienda a comprar al lado del cuartel de la policía. Cuando me lleva ahí, el Señor me llevó a ese lugar, yo voy a comprar a esa tienda, de repente aparece un personaje vestido de militar y me dice, usted queda arrestado. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Me dice, no, usted queda arrestado. Le digo yo, pero yo no he hecho nada. Me dice, sí, hay una querella en contra suya. Wow. Y yo le dije, ¿y por qué? Dice él, porque usted acaba de delinquir en algo, no sé qué, pero usted tiene que ir a arreglar eso a la justicia. Dios mío. Cuando me llevan a ese lugar, me llevan al palacio allá, en ese lugar me ponen 3 meses hasta que llegué a 1 año preventivo, sin cometer ningún delito. La gloria sea de Dios. Pero yo no entendía el propósito, el por qué Dios me estaba llevando a ese lugar. Recuerdo que estoy en ese lugar, pero que en ese mismo lugar conozco un pastor que está dentro de la cárcel, en esa iglesia. Y comienzo a visitar la iglesia para que el Señor me sacara de ese lugar, pero con mis malas intenciones. Wow. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que van a los lugares con malas intenciones, creyendo que Dios no lo está escuchando y que Dios no lo está viendo. Wow. Lo que te quiero decir, que te voy a hablar cosas profundas ahora. Muchas veces, se lo voy a decir, esto se lo estoy refiriendo a los mismos presos que están en las cárceles. ¿Sabe por qué? Porque en la cárcel hay personas que se meten a la iglesia y le están pidiendo a Dios por su libertad para volver a delinquir, a hacer lo mismo. Wow. Y yo recuerdo que cuando yo estaba ahí, yo le decía al Señor, sácame de ese lugar. Y recuerdo que ese pastor, un día le digo yo me voy pronto. Y me dijo, no, tú no te vas ahora de este lugar. Recuerdo que me dio como deseo y ansiedad de agarrar a ese hombre y darle un zumbón que cayera por allá. Porque cuando este hombre me da esta palabra, donde yo creo que me voy, este hombre lo que me da una palabra contraria a lo que yo estoy pensando. Porque yo lo que pensaba, salir de ese lugar a cometer locura y hacer cosas que a Dios no le agrada en cuanto a lo que me habían hecho. Wow. Pero el Señor ya me estaba preparando en ese ambiente. Cuando el Señor me está preparando en ese ambiente, hay alguien que me dice, si tú quieres salir de este lugar, tú tienes que meterte con Dios profundamente. Recuerdo que yo le dije, pero ¿cómo meterme con Dios si yo no conozco a Dios, ni sé quién es Dios? Y comienza el Espíritu Santo a tratar conmigo. Recuerdo que había un preso que era jefe de cárcel en ese lugar. Y ese muchacho se llama Edward Sandoval, ella es de allá de La Vega, y ese joven era jefe de esa cárcel donde yo estaba. Mucho. Recuerdo que ese joven, yo me hago una revelación en la noche con él. Y escucho la voz que me dice Edward Sandoval, Fundación Sandoval. Y yo no conozco a este hombre. Pero aún siendo una persona inconversa, comenzando a visitar la iglesia y comenzando a buscar de Dios, recuerdo que el Señor me muestra a ese personaje y al otro día ese personaje llega a la iglesia a predicar. Wow. Son cosas profundas. Cuando ese personaje llega a predicar, yo estoy sentado en la última parte de atrás. Bueno, pues ese personaje comienza a hablar en cuanto a mi vida personal y me dice que hay un joven que fue acusado injustamente, tiene una niña así. Me dijo, tuvo una niña que murió, él tiene una esposa que le falló ahí afuera y comenzó a hablarme de mi vida entera personal. Pero ¿qué pasa? En el momento, él no entiende qué está pasando, porque yo en ningún momento dije, ese hombre soy yo.
pero él siguió fluyendo y siguió hablando de lo que es mi vida personal, Shamaya. Y el Espíritu Santo me iba ministrando. Yo recuerdo que bajaba la cabeza y comenzaba a llorar. Y me iba en llanto, en grito. Y comenzaba a llorar y sentía esa presencia que me agarraba de arriba hasta abajo. Yo sentía que yo era transformado. Pero cuando acontece esto, ¿qué sucede? Cuando el hombre me alcanza a ver que estoy con los mocos hacia abajo llorando, me dice: ese muchacho está aquí y ese muchacho eres tú. Y me dice: ponte de pie. Y cuando me dice ponte de pie, ahí el Espíritu Santo me agarró y comencé, wow, Dios mío, miré cosas que nunca había visto. Cuando este hombre tocó mi cabeza, yo preguntaba, pero en verdad Dios habla, porque también como los brujos hablan, también Dios le habla a sus hijos. Y ahí pude experimentar y ir entendiendo el propósito de Dios. Pero recuerdo también que ese mismo día me dice alguien que me metiera en un ayuno. Yo no sé lo que es ayunar, ni entendía que era un ayuno en ese tiempo. Recuerdo que me dice: métete en un ayuno de 3 días para que las cadenas se rompan aquí adentro y Dios te saque, porque va a salir de aquí siendo un evangelista, siendo un hombre de Dios. Y cuando estoy en ese lugar, la gloria sea de Dios, en la noche me sueño con un ángel. Y veo ese ángel en un lugar grande donde es un pabellón que hay muchos presos. Sabe que en la cárcel hay lugares donde hay personas que duermen en habitaciones, pero también hay un pasillo grande donde duermen los presos, que son los ranas, que le dicen los ranas que están tirados en el pasillo. Pero en el momento que está todo el mundo durmiendo, algo me dice a mí: levanta la cabeza y mira hacia arriba. Cuando miro hacia arriba, alcanzo a ver esa luz blanca resplandeciente que abre como unas alas y ilumina el pabellón entero. No lo pudieron ver todos los presos, sino nada más lo pude ver yo. Y ahí fue que yo inicié el ayuno de los 3 días. Dios mío. Cuando inicio el ayuno de los 3 días, ¿qué acontece? Bueno, cuando vamos ese día para Fiscalía me tocaba ir. La magistrada me dice: vas a comer del pavo. Yo digo: ¿cómo que voy a comer del pavo? Me dice: sí, vas a comer del pavo porque pronto estará en tu casa. Y yo dije: wow, pero Dios está obrando, es verdad lo que este profeta me profetizó. Y me profetizó que todo lo que yo iba a tener afuera iba a ser cambiado también. La gloria sea de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir, mi hermano, mi amada que me está escuchando, y hermanos que me están viendo a través de YouTube ahí? La gloria sea de Dios. Que para Dios nada es imposible. Sí, para Dios nada es imposible, porque hay cosas que tú no las puedes ver en el mundo físico, pero las vas a ver en el mundo espiritual. Shamaya. Lo que Dios te está diciendo, que es momento de que tú te levantes creyendo en fe en lo que Dios ha establecido. Porque yo recuerdo que cuando yo era un adolescente, a la edad de 9 meses, fui abandonado por mis padres. Fui abandonado por mi madre. En cuanto todos mis hermanos fueron expandidos para diferentes lugares. Pasó como David. Pasó como David, que fue desechado por sus propios hermanos. Pero llegó el momento donde yo no entendía el propósito, el por qué mi padre y mi madre se habían separado. Pero cuando yo puedo ver y captar en estos momentos lo que está aconteciendo, es lo que Dios dijo en cuanto al ministerio y en cuanto a lo que dijo el salmista David. Dice el salmista David: mis ojos vieron tu embrión. Cuando habla de esto, está hablando cosas profundas. Cuando habla de que sus ojos vieron su embrión, era que ya el Señor sabía desde el vientre de tu madre ya lo que Dios había establecido sobre tu vida. Porque cuando tú eres de reino, ay, Shamaya, cuando tú eres de reino, eres hombre de nación. Te lo predico, mi hermano. Lo que pasa es que hay gente que no van a entender esto. Y yo quiero meterte más profundo. Lo que pasa es que cuando yo era un adolescente, yo no podía entender el por qué mi padre y mi madre quizás se habían separado. Porque recuérdate que Dios dijo: sepárese la luz de ¿qué? De la tiniebla. Cuando habla de que se separe la luz de la tiniebla, lo que pasa es que ya yo iba a ser luz. Y Dios estaba permitiendo que la tiniebla se alejara de mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios me apartó aparte y lo dejó a ellos aparte. ¿Sabe por qué? Porque aprendí una lección que me dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra y en el cielo. No importa lo que tu padre y tu madre te hayan hecho. No importa la situación que tú hayas vivido. Lo que importa es el propósito por lo cual Dios te ha diseñado y te ha marcado para estos tiempos. Lo que Dios te está diciendo es que si tú viviste el mundo de las drogas, si tú viviste el mundo del alcoholismo, si tú viviste el mundo de lo que es el sicariato, lo que sea, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu corazón. Recuerdo que cuando yo fui creciendo a la edad de 14 años también, recuerdo que
comencé a delinquir y me metí a una banda que le decían los 42. Le estoy narrando cosas una detrás de otra para que usted pueda entenderme. Y quiero que usted le saque el resultado a cada una de este testimonio que le estoy dando. Le estoy dando testimonio detrás de testimonio de lo que Dios vino realizando sobre mi vida. Lo que Dios te está diciendo, que cuando yo estaba en mi adolescencia, yo pertenecí a los Vatos Locos, yo pertenecí a los Trinitarios, yo pertenecí a los Ñetas, yo pertenecí a los 42. Lo que te estoy diciendo, que yo pertenecí a los grupos populares, pertenecí al Falpo, pertenecí al FPN. Yo fui una persona que fui sacado de la pudidumbre, yo fui una persona que fui sacado del bajo mundo. Conocí todo tipo de droga porque nadie tiene que enseñármela. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te lleva a esos lugares es para que tú vayas aprendiendo de lo que la vida te enseña. Cuando la vida te enseña, entonces es el momento de que tú nos cargas en ese rol. Es el momento de que tú nos cargas en ese lodo. Porque cuando Dios te enseña, ¿cómo tú puedes hablar si tú nunca has vivido la vida de las calles? Hay gente, ¿cómo tú vas a hablar de testimonio si tú nunca lo has vivido? Claro. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de cigarrillo si tú nunca lo has fumado? ¿Cómo tú me vas a hablar de cerveza si tú nunca la has bebido? ¿Cómo tú me vas a hablar de arma de fuego si tú nunca la has usado? Lo que Dios te está diciendo, que si tú en verdad eres un hombre de fe y de testimonio, es necesario de que tú des tu testimonio a muchos jóvenes para que vengan al arrepentimiento. Por eso Cristo te ama, y que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hablando de esto, Mickey, tú hablabas de toda clase de droga, tú te expresabas de que tú la conociste. ¿De qué manera tú conociste la droga? ¿La consumiste? Llegué en muchos momentos en mi adolescencia, llegué a consumirla. Recuerdo que cuando empecé a consumir este tipo de cosas, de sustancias, gracias le doy a Dios, nunca llegué al vicio profundo, a profundizar y quedarme en el vicio atrapado, como se han quedado muchos jóvenes, que se han quedado atrapados, lo que es en como le llaman los piperos, que se quedan atrapados en ese círculo vicioso donde el enemigo lo ata y acaba con su vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando yo conocí este tipo de cosas, recuerdo que fue un joven que me dio un tabaco de marihuana en un cigarro, no sé cómo le llaman Philly. Y recuerdo que ese joven me dijo, fuma, y yo comencé a probar este tipo de cosas. Y cuando comienzo a probar este tipo de cosas, como que las cosas me atrajo y me sentía como sonriente, me sentía como contento, alegre, queriendo llenar un vacío dentro de mí, por lo cual nunca fue saciado en cuanto anduve en las calles. Pero también ahí comencé lo que es a conocer lo que es el perico, porque soy claro, tengo que decir las cosas como son. ¿Sabe por qué? Porque esto no es aquí tapando las cosas deben de decirse para como que más jóvenes, para que más jóvenes salgan de ese lugar. Explícanos de eso. Mira, eso es demasiado fuerte y demasiado profundo. Cuando tú estás en ese vicio, el enemigo te pone todo tipo de trampa, el enemigo te pone todo tipo de oferta. Recuerdo que conocí un joven que es deportado de los Estados Unidos. Ese joven me dice a mí que si yo quería trabajar con él. Y recuerdo que yo le dije y acepté la propuesta. Y él me puso en la orilla de un canal ahí a vender ese tipo de sustancia. Y recuerdo que un día se tira la policía. Yo no estaba, pero se lo llevaron a él. Wow. Yo no estaba, pero se lo llevaron a él. Él jaló un cuchillo, un puñal que tenía. En ese tiempo, para esa persona, yo era un adolescente, un muchacho, como quien dice, sin madurez. Sabe que cuando tú no tienes madurez, no tienes conocimiento, cualquier persona te utiliza para hacer lo que quiera contigo. Y recuerdo que ahí él llevaba las drogas en una funda transparente. Y la droga venía en polvo, porque quizás muchas personas creen la droga vienen en diferentes formas. La droga viene como en piedra, que viene siendo el crack. Y también viene en polvo, lo que viene siendo el perico. Y la hierba viene como si hubiera sido orégano, por lo cual muchas personas no conocen. La manteca también viene derretida. Y cuando ya la persona llega a consumir la manteca y viene a consumir lo que es el crack, juntamente con la hierba, viene volviéndose un adicto a la droga y un adicto al vicio, por lo cual eso lo lleva a la misma muerte. Y no todos pueden escapar de ese vicio en ese momento, porque ya hay una atadura que, como muchos le llaman, es la atadura del pipero. Wow. El pipero es el que se conduce a consumir ese tipo de sustancia prohibida que afecta el cuerpo humano. Y yo no había visto algo tan terrible, porque un hombre cuando está así, levanta ese tanque que usted puede ver allá. Ese tanque, cuando si tiene que robárselo, se lo llevan, aunque pese 50 quintales. Y yo no sé de dónde un hombre saca tanta fuerza para hacer eso. Entonces, cuando una persona está atado al vicio y está atado a la drogadicción, está atado a lo que es la heroína es inyectada
con una aguja, como muchos saben, viene siendo inyectada y eso va acabando. Conozco un joven que se llamaba Argeni, era uno de los jaques más fuertes que había en mi pueblo de Navarrete, y ese joven se inyectaba heroína y me recuerdo que la última vez que se inyectó la heroína murió frente a una cabaña que le llaman Palas, wow, allá en Navarrete, Santiago, República Dominicana. Y ese joven era uno de los jóvenes más inteligentes que yo había conocido. Y era un joven que viajaba para los Estados Unidos con residencia y con todo. Cayó en el vicio del crack y después cayó en el vicio de la manteca y después cayó en el vicio de la heroína. Wow. Y por lo cual hay muchas personas que pudieran cada día más conocer, aprender. No le digo que consuman las drogas, sino aprender de lo que uno le está hablando para que ellos puedan reaccionar quizá a la atadura y a lo que el enemigo quiere, wow, preparar y a las ofertas que el enemigo quiere traer a su vida. Es muy poderoso esto, muy fuerte. Ya para nosotros concluir, háblanos cómo tu hija murió, qué sucedió, qué pasó en eso ahí. Mira, yo recuerdo que cuando la niña murió yo estaba en las calles, andaba en las calles, me recuerdo yo era contrabandista. Yo cargaba haitiano de Dajabón a Santiago. Recuerdo que yo tenía una moto, en esa moto yo cargaba mi haitiano, montaba hasta 5 haitianos, wow, en ese motor. Dios y mío, si habían 8, lo montaba los 8 hasta en el tanque. 8. Recuerdo que una vez se nos pichó una goma de atrás y ese motor salió corriendo y se metió para un arrozal con todo el haitiano y allá caímos todito entre un lodazal. Pero el día que la niña murió, recuerdo, yo salí a comprar un pollo y en ese tiempo yo no conocía de Dios, no era cristiano. Salgo a comprar un pollo, pero donde la niña murió, recuerda que había un altar. Dios mío. Había un altar de brujería donde la niña murió, porque la abuela de la niña practicaba la brujería también. Dios mío. Entonces, como había un altar, ella murió pegadito del mismo altar donde estaba el altar de la brujería. Escucha esto. Son cosas profundas que quizás muchas veces no la entendamos. Entonces, ahí se puede complementar y ver cuando el enemigo quiere hacer un pacto, sea con un niño, sea con cualquier persona. ¿Y cómo ella murió? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó? Recuerdo que la niña, la madre estaba en una enramada parecida a esa que está ahí. Y ellos estaban todos sentados en el lugar, la tina estaba pegado de ellos, la tina no tenía tapa, no tenía nada, era una tinita como de criar pato, como una tina de criar pato, que no se ahogaba, le daban por los pies por ahí, menos por las rodillas me daba. Wow. Entonces cuando la niña se cae, ellos no se dan cuenta, según ellos no se dieron cuenta, ya la niña está boyando encima del agua. La niña está boyando y la madre cuando llega, wow, ve la niña, ve el vestidito de la niña arriba y dice, pero es la niña, y salió con la niña corriendo, pero ya la niña estaba ahogada, estaba muerta. Yo estoy en un barrio todavía que voy a comprar el pollo y alguien que cruza en otro motor me dice, me hace señas que vaya, que pasó algo en tu casa. Y le digo yo, pero ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, uno de los hijos tuyos. Sentí que todo se me nubló y sentí como que me iba a caer de encima del motor. Wow. Porque cuando esa noticia me la dieron de repente, yo crucé la pista sin ver y ahí mismo venía un cola real, de eso de doble cola, de lo verde. Y ese camión me tuvo el matar, me recuerdo. Cuando llego a la casa, la niña no está. La niña la cargan para el hospital, pero cuando llego al hospital, la niña está en la morgue. Recuerdo que le digo al médico, ábreme ahí para yo verla, para ver si es verdad. Yo estaba desesperado y le dije, ábreme ahí para yo ver. Cuando llego al lugar, ahí encuentro a la niña y comencé a llorar. Y comencé a culparme, comenzó el enemigo a traerme situaciones y ahí fue donde comenzó mi vida a hacerse un desastre. Wow. En ese tiempo. Y ahí fue donde Dios comenzó a tratar conmigo de una manera especial. La gloria sea de Dios. Hermano, muy poderoso, muy fuerte. Sé que este testimonio va a impactar muchos jóvenes, muchas familias. Este hombre perdió su familia, perdió sus hijas, hermano, estuvo en la droga, estuvo en el alcohol. Y solo Cristo pudo cambiar su vida. Amén. Así que acuérdese que el único amigo de usted que lo puede mantener a usted de pie y lo puede libertar se llama Jesús de Nazaret. Amén. Aquí no hay nadie como Cristo, aquí no hay nadie como Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. No se olvide, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal. Shalom, shalom. Bendiciones. Amén y amén.